Siempre, ¿verdad? Empezamos con poquitos, pero al final, gracias a Dios, terminamos con buen grupo. Así es que vamos a dar una breve repasada. No sé cómo se sintieron el domingo pasado acerca de el tema, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a dar otra repasada hoy para que nos quede bien claro eso. ¿Y por qué lo estoy enfatizando tanto esto? Porque debido a que es un tema controversial, entonces debemos de pasar más tiempo para poder comprenderlo, entenderlo y, si fuera necesario, poder explicarlo a otro, ¿verdad? Porque cuando no lo entendemos y no lo comprendemos de una manera clara, pues difícilmente podemos explicárselo a alguien más, ¿verdad? Ese es lo que dicen los maestros, ¿verdad? Que cuando uno no comprende bien un tema, difícilmente lo puedes enseñar, se te hace más difícil. Entonces, el punto es de que nosotros podamos entenderlo, comprender el concepto y, si fuera necesario, podérselo enseñar a alguien más. Entonces, ¿qué se entiende por el bautizo del Espíritu Santo? Decíamos que eso surge en el nuevo nacimiento, cuando usted acepta a Cristo como su único y verdadero Salvador. Eso viene a ser implantado, y eso tiene que ver, vamos a ver las citas bíblicas, eso tiene que ver con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, somos injertados, implantados en eso, ¿verdad? Y no es algo que cuando nacemos de nuevo tengamos que esperar un tiempo para que el Espíritu Santo venga a nosotros a bautizarnos. No es así. Y esa es la controversia, de que algunos creen que tienen que esperar un tiempo, de acuerdo al versículo que tenemos en Hechos 1:5, donde dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice que en un poco más de tiempo serán bautizados por el Espíritu Santo. Y hace referencia también ese versículo a que Juan bautizó con agua, pero entre un poco más de tiempo serán bautizados con el Espíritu Santo. Ese versículo lo usan como para decir, bueno, nacemos y hay que esperar. Otros versículos que pueden tomarlos es cuando llegan los discípulos de Juan a Éfeso, donde está Pablo, y les preguntan a ellos a los discípulos, que si ya aceptaron el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dicen, no, ni siquiera hemos oído de eso. Entonces, como supuestamente ya eran cristianos, entonces todavía no aceptaban. Ellos dicen, los que creen que hay que esperar, toman esos versículos. Oh, ok, eso tenemos que esperar hasta que venga. Y quise traer también algunas características del bautismo del Espíritu Santo, y solamente ver algunos puntos. De los más importantes es de que no es experimental. O sea, queremos a veces sentir algo, experimentar algo. Entonces, no es experimental. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita no sé si alguien, acerca de los comentarios que hicimos la semana pasada, tienen alguna pregunta o algún comentario, o a ver qué recuerdan.
Si alguien les preguntara, entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué les contestarían ustedes? Todavía tenemos. Yo diría que es cuando el bautismo del Espíritu Santo es en el momento y ese bautismo te rebosa cuando en el momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Sí, y si te dicen, bueno, pero ¿por qué en Hechos nos dice que tenemos que esperar para ese bautismo? Entonces, eso es lo que estamos tratando. De Hechos, el Hechos no lo consideramos como nada que ver como doctrina. Hechos es solamente una narración que estaban haciendo. Si han aprendido algo están aprendiendo, ¿verdad? Algo se les queda allí, muy bien. Ok. Entonces, así como la pregunta que usted nos hizo ahorita, cuando nos pregunten, o sea, esa es la respuesta, o sea, podemos decir que eso es algo que sucedió, pero es nada más una vez y ya. Sí, el bautismo del Espíritu Santo sucede en el mismo momento que surge el nuevo nacimiento. En ese momento surge. En Hechos 1:5 nos dice nuestro Señor Jesucristo hablando a los apóstoles que tienen que esperar un poco más de tiempo para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Pero si tomamos en cuenta lo que está diciendo él, allí ese texto, es de que todavía no llegaba el día de Pentecostés. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta que la iglesia surgió o empezó en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre aquellos hombres que estaban reunidos y empezaron a hablar en diferentes idiomas, ¿verdad? Ahí empieza la iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo todavía estaba con su ministerio terrenal. Por lo tanto, todavía no, Él tenía que irse para que llegara ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, Por eso es que podemos decir que eso fue nada más, o sea, como dice el hermano, o sea, eso nada más pasó esa vez y ya. Para los apóstoles. el hecho de que sí, solamente él está haciendo referencia a que todavía no viene el Espíritu Santo, entonces que se tienen que esperar un poquito más. Algunos comentaristas, por ejemplo, leyendo yo a John MacArthur, él dice que pasó como 10 días después de que Jesús dijo eso, ¿verdad? Entonces, o sea, pasó después, o sea que no. Por eso les estaba diciendo, tienen que esperar hasta después. Pero como todavía no empezaba la iglesia, entonces todavía no había ningún cristiano. Todavía no había nacimientos de nuevo, o sea, no empezaba todavía. Sí, o sea que no podía. Pero solamente me han sido bautizados en agua, ¿verdad? Y por eso lo hace referencia allí él. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Agradecemos tus favores, tus cuidados y sobre todo, Señor, damos gracias por tu misericordia, por tu bondad que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí ya reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender y comprender cada texto, Señor, que estaremos leyendo. Y sobre todo, Señor, el propósito es de conocerte mejor, para poder alabarte, Señor, mejor. No es para confrontar ni para señalar a otros, sino para tener, Señor, esa certeza de que estamos en tu palabra, estamos en ti, Señor, para que podamos así, Señor, poder complacerte y obedecerte en lo que tú, Señor, nos has mandado. Gracias, Señor, te damos, te pedimos, Señor, que en esta mañana bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Sé que algunos vienen con algunas cargas. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, les ayudes a sobrellevarlas, que podamos, Señor, tener esa fe suficiente para depositarla, Señor, a los pies de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Señor, en esta mañana por la sobrina de nuestro hermano Ben, que nos estaba compartiendo,
que está sufriendo, Señor, de algún derrame cerebral. Señor, vive en Santa Bárbara, tú la conoces. Te rogamos, Señor, primeramente, si ella no es salva, que tú, Señor, tengas misericordia de ella, Señor, y que puedas revelarle, Señor, el Evangelio de Jesucristo en su corazón. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, entonces ahora no pudimos tener la pantalla para ver la página del libro. No sé, algo pasó allá con los cables, los arreglaron y ya no se pudo tenerlos, pero vamos a estar trabajando con el libro. Vamos a llevar si alguien tiene el libro, algunos de ustedes ya ni lo traen, ¿verdad? Ya lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces ya no lo traen, pero si lo traen, vamos a estar en la página 131 y el tema es: el Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente. Entonces lo que hemos hablado lo vamos a ir reforzando ahora con todos los textos bíblicos. Mande. Sí, después. Sí, después, porque tenemos como base el día de Pentecostés nosotros, donde la iglesia nació. Esa es nuestra base. Se puede decir que no existía la iglesia antes. La iglesia nace allí. De ahí empieza todo. Dice el libro, la definición: Cristo, mediante el regalo del Espíritu, coloca al creyente en su cuerpo, lo que estábamos hablando. Esa colocación recibe el nombre de bautismo porque ilustra la forma en la que uno entra en el cuerpo de Cristo, muerte y resurrección con Él. O sea, es lo que ilustra y recibe ese nombre, ¿verdad? El nombre del bautismo. La base bíblica, vamos a tener los textos allí. Dice, por ejemplo, en Mateo 3:11, ya lo hemos leído, lo hemos usado para ver acerca de los bautismos, el agua, que eso fue lo del agua. Dice: el bautismo en agua para arrepentimiento, pero él bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad? Entonces, si leemos poquito, vamos a buscar el texto, porque ahí tenemos 3 tipos de bautismo en ese versículo. Y lo vamos a ver. Voy a agarrar la Biblia de las Américas, que es lo que ustedes están usando. Yo no sé ustedes, pero cuando hablamos de la Biblia de estudio, yo me inclino por la Biblia de estudio MacArthur, ¿verdad? Está más amplia, tiene los comentarios más extensos. Entonces siempre voy allí, aunque uno cuando está estudiando para enseñar, pues siempre va a diferentes. O sea, tanto uso los comentarios de MacArthur, puedo usar los comentarios de la Biblia de las Américas y puedo usar otros comentaristas para comparar todo eso, que todos estén en el mismo acuerdo acerca del tema. Entonces esa es la responsabilidad de uno, ¿verdad? Cuando está enseñando. Entonces que a veces anda uno con el tiempo muy limitado, pero eso es lo que uno debe de hacer. ¿Qué dice entonces Mateo 3:11? Le doy lectura. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. ¿Está hablando quién? Juan el Bautista. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, refiriéndose a Jesús, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo, es un espíritu, es un bautismo, y con fuego. Entonces Juan está diciendo: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ¿qué? Los bautiza con el Espíritu y fuego. O sea,
No queremos entrar mucho en detalles, pero cuando está hablando de fuego, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se refiere? Entonces, cuando está hablando Jesús, dice Juan, Jesús los bautizará con el Espíritu y en fuego. Entonces, cuando dice en fuego, está hablando de justicia. O sea, Él los va a juzgar. O sea, el que no se ha bautizado en el Espíritu, entonces Él lo va a juzgar. Y en el contexto tenemos que dice, el hacha ya está puesta a la verdad el hacha ya está puesta en el árbol. O sea, ya está lista. Eso es lo que quiere decir. Que va, o sea, juzgar, es justicia, o sea, también. No vamos a entrar, pero si usted tiene alguna pregunta acerca de esto, le podemos entrar. Pero si no, nuestro tema es el otro, ¿verdad? Pero Por eso es que las iglesias, no vamos a entrar, pero las iglesias, no he ido a muchas iglesias yo de pentecostales ni nada de eso, pero a la que fuimos aquella vez, fuego, 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 a eso se referirán no en otro tipo de, no en el fuego de la justicia, sino en otro tipo de fuego, ¿no? bueno, lo que tenemos que tener en mente primero y lo que tenemos que saber es de que cuando las escrituras hablan de fuego, o sea, puede ser, el contexto le va a decir, porque puede ser fuego de estarse quemando algo, pero regularmente cuando hace referencia a las escrituras a fuego, está hablando a presencia divina. O sea, eso es lo que es presencia divina. O sea, si usted, fuego o presencia divina. Entonces por eso ellos se expresan así. Ellos pueden expresar eso, claro, lo pueden expresar como diciendo presencia divina, pero ya como cada quien, ¿verdad? Que venga fuego, que caiga fuego, pues no sabemos si puede ser ese fuego que puede ser consumidor o puede ser ese fuego que puede ser, que puede bendecir, que puede, o sea, no sabemos. Pero lo que sí tenemos que tener en mente es de que fuego significa presencia divina, la mayoría de las veces en las escrituras. ¿Verdad? Pero si quiere decir presencia divina, puede decir porque está expresando su justicia en ese momento. No, el contexto nos daría el significado. Uh-huh. Sí, hermano Luis. Por ejemplo, un ejemplo que podemos traer y que conocemos todos es cuando Dios se le mostró a Moisés en una zarza ardiente. Exacto. La llama que estaba en la zarza ardiente. Uh-huh. La Presencia divina. De hecho, ese es el ejemplo que ponen, uno de los ejemplos. Uh-huh. Sí, entonces eso es. Ok, entonces seguimos adelante en el inciso B del número 2, donde dice la base bíblica: vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es del versículo que estábamos hablando de Hechos 1:5. Entonces, si buscamos Hechos 1:5, vamos a ver qué nos dice. Hechos 1:5. Ok. Y lo voy a leer para que se pueda grabar, porque cuando lo leen alguien de ustedes, no se graba, entonces no se alcanza a grabar. Dice Hechos 1:5. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Ese es Jesús hablándole a sus discípulos. Entonces, ahí está diciendo que Juan sí bautizó con agua, pero ahora, después de que yo me vaya, hablando Jesús, vendrá entonces el Espíritu Santo y Él los bautizará. Y lo dio el Espíritu Santo dentro de unos pocos días.
en Hechos fue en Juan es donde dice que los bautizará con fuego, ¿verdad? Allí, porque seguramente la audiencia que tenía Jesús, Juan del Bautista, ¿quiénes eran? Eran los fariseos, los saduceos, o sea, eran en contra de Jesús, en contra de las enseñanzas. Por eso Juan hace esa mención. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, porque les está hablando a ellos. ¿En tu Biblia dice no? ¿Dentro de no pocos días? En la Biblia de las Américas, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Y como decía, que algunos eruditos piensan que esto sucedió como 10 días. O sea, este texto se cumplió como 10 días después, más o menos. ¿Okay? Y estamos mirando bases bíblicas, textos bíblicos, ¿para qué? Para reafirmar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede esto? No sucedió, sucede. Cada vez que alguien nace de nuevo, sucede esto. Y no se puede experimentar, usted no lo puede experimentar 2 veces. Es lo que tengo por aquí en una de las características. El bautismo del Espíritu Santo significa necesariamente, o sea, su obra no es experimental, o sea, ni lo va a experimentar, ni va a sentir algo, ni lo puede recibir 2 veces. En ninguna parte de la Escritura nos manda o nos dice que tenemos que buscar el segundo bautismo. No aparece. No está. Entonces, lo que quiere decir es que los que creen esto están tomando textos equivocados como estos. Y lo que hacemos, una de las cosas que a mí me gusta de la teología es de que no solamente le tenemos que enseñar qué es lo que se debe de hacer correctamente, sino que también le enseñamos por qué es que otros creen otra enseñanza, otra doctrina. O sea, le estamos enseñando por qué es que ellos creen. No nomás es de que ustedes deben de creer esto, para que ustedes tengan las dos maneras de pensar. Y de hecho, no imponemos. O sea, no le impongo yo que así debe de pensar usted. Si le doy los dos y usted tiene una gotita de duda de que a lo mejor usted se inclina por la otra parte de pensar, entonces eso es bueno también, porque eso lo va a llevar a usted a la casa y lo va a sentar y le va a meter tiempo al tema y lo va a investigar. Y eso va a ser de gran bendición para usted, el sentarse, estudiarlo, investigarlo. O sea, por eso tiene los dos. O sea, no le decimos, esto es lo que Dios tiene que creer. No, le damos los dos y usted dice, parece que estos textos también como que sí se inclinan por esto. Y usted tiene el derecho o el deber de estudiarlos para que usted forme una teología. O sea, usted tiene que formar una creencia. Usted tiene que, la teología lo que nos hace es de que nos hace una forma de pensar, le forma una idea a usted en su mente que no lo cambia. Una vez que la estudia y dice, esto es lo que yo creo porque esto es lo que arroja la enseñanza, entonces ya no la cambia. Sí, adoptó una forma de pensar. Y cuando usted adopta una forma de pensar, entonces eso se va a reflejar en su forma de vivir, porque usted vive como piensa. Y esa es la idea de la teología sistemática, de que la iglesia, o sea, todos nosotros podamos adoptar, tener una idea firme, o sea, correcta
de cómo voy a pensar y eso me va a dirigir cómo voy a caminar. O sea, no importa quién le diga a usted, oh, pues fíjese que no, que yo nací de nuevo, acepté a Cristo hace una semana y estoy esperando el bautismo del Espíritu Santo. O sea, es que usted ya dice, no puede ser. Sí, ya nosotros miramos que eso es automático. En cuanto usted acepta al Señor, ya está allí, ya viene. O sea, ¿por qué? ¿Por qué está esperando? Es una forma de que nadie lo va a cambiar, porque si usted no está bien claro en la enseñanza, cuando usted escuche a alguien que está bien seguro de que está diciendo, yo estoy esperándolo porque la Biblia dice que lo tengo que esperar, es muy probable que él le meta duda a usted. O simplemente cuando yo me recuerdo, a mí me pasó, porque por eso lo digo, porque a mí me sucedió. Yo me acuerdo que cuando conocí a Isabel, algunos conocen a Isabel, y Isabel se cambió de la iglesia bautista, se fue a otra iglesia pentecostal, algo así, porque ella Solo quería Jesús. experimentar, Sí. quería experimentar eso, El bautismo del Espíritu Santo, y quería experimentar el hablar en lenguas. y también después de eso leí un libro que se llama, el que me recomendaste tú, Rocío, del señor de Puerto Rico que era drogadicto y etcétera, de Nicky Cruz, y él también hablaba de eso. Entonces yo también decía, como que llegué a la conclusión de que yo también quiero experimentar eso, yo también quiero sentir eso, que ellos hablan de esto. Y es por eso de que eso es muy sí, común, pero lo quiero decir que todos los cristianos en sí tenemos ese sentir de que queremos experimentar algo más. Queremos. Esa es nuestra naturaleza. Queremos una prueba de que sí estamos en Dios, de que sí Dios está con, de que sí somos hijos de Dios. O sea, queremos experimentar algo, ¿verdad? Y por eso estamos diciendo que el bautismo del Espíritu Santo no es experimental. Eso, surge el nuevo nacimiento y surgió el bautismo del Espíritu Santo, porque vino a morar en usted. Eso ya lo miramos. En el momento eso viene a morar. Entonces eso es, usted ya está unido con Cristo. Y vamos a ver. Perdóname, ¿tiene algo que ver eso con, por ejemplo, también hay muchas, no me acuerdo quién he escuchado que dice, yo me estoy preparando para tener el don de sanidad? Sí, eso lo vamos a mirar en estas semanas que vienen, donde dice cada creyente debe vivir, o sea, esa es la llenura, pero esto lo vamos a ver en el libro, en la página 134, donde dice, el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente. Donde dice, el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente, entonces ahí vamos a tocar los dones. Vamos a tocar los dones, qué dones están en función hoy en día, qué dones estuvieron en los tiempos apostólicos, y todo eso lo vamos a mirar también. Entonces vamos a esperarnos un poquito más para los dones. ¿Sí? A lo mejor salen de aquí algunos que ya tienen el don de sanidad y ya. Hermano, el acto físico del bautismo en agua, yo sé que es algo que se hace públicamente para testimonio, ¿verdad? Pero en sí, la manera como se hace es como un ritual. Bueno, es algo bíblico. Sí, ¿por qué es algo bíblico? Porque es una ordenanza, ¿no? Y Jesús lo mismo lo dice en Mateo 20. El proceso, dice ella, la forma como... La forma como lo bautiza. La forma bíblica dice que bautizar significa sumersión. O sea, que tiene que irse completamente al agua. Sumersión, bautismo. Eso significa no exparsión, o sea, como lo hacen en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica nomás agarran poquita agua y empiezan a rociar.
Entonces, eso no es lo que significa bautismo. Bautismo es sumersión. ¿Y por qué lo debemos de hacer? El pastor lo hace. Los sumerge y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la forma de que Jesús dijo. Y no sé si quiera llegar al punto de donde dice, bueno, ¿y por qué bautizan solo en Jesús? Y eso lo vamos a ver más rato. Sí, hermano Jesús, hermano Luis. En la Biblia no se especifica paso por paso cómo se debe bautizar, porque se da por sentado que ellos entendían lo que quería decir la palabra bautizo. Es como decir, hoy en día nosotros en español, ve y sumerge la cubeta en el agua. No tengo que decir agarra la cubeta así, la vuelta así, porque ya entendemos eso, ¿verdad? Por eso es que no hay una explicación de que, oh mira, te vas a cambiar de ropa, vas a calentar el agua, etc. Porque la palabra bautizo ya de antemano se explica que debe ser sumergido. Y una ejemplificación muy clara de lo que simboliza está en Romanos, si no me parece, 6 o 7, donde Pablo dice que fuimos bautizados en el Espíritu y fuimos... Romanos 6, aquí está. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si uno busca y dice, ¿por qué en los evangelios nuestro Señor Jesucristo no habló de homosexualidad? Pero porque ya se daba por sentado que eso era un pecado. No tenía que hablar eso porque ya estaba sentado que era un pecado. Sí. Y así sucesivamente muchas otras. Sí, y por eso es de que le decía que volviendo otra vez a la hermenéutica, o sea, tiene que estudiar historia. O sea, cuando usted estudia los textos, tiene que ir a la historia. O sea, porque si usted quiere saber por qué Pedro bautizó y que les dijo, arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Entonces tendríamos que ir a la historia. Si recuerdan, en ese tiempo, el bautizarme yo en el nombre de Jesús era de vida o muerte. O sea, al momento de yo decir, sigo a Jesús, ya tenía todos los enemigos acá. Ya tenía todo, tenía a los fariseos, a los saduceos, tenía todo el gobierno representado en contra mía ya. Entonces, para Pedro es fácil decir, bautícese en el nombre de Jesús. Y si usted se bautiza en el nombre de Jesús, eso significa que usted automáticamente es un seguidor. Y ya está diciendo no a la tradición. Ellos. Entonces hay que entender eso, o sea, hay que entenderlo en la historia también, por qué está sucediendo. Dice un comentario de un erudito que Pedro al momento de decir arrepiéntanse, o sea, ya está hablando del evangelio, arrepiéntanse ¿en qué? En la muerte y resurrección de Cristo. Sí, arrepiéntase. Porque si no hay un arrepentimiento no puede haber un bautismo genuino. Entonces ya está cumpliendo el mandato Pedro, bautícese. Sí, hermano Luis. Y luego el hermano Castro. Por eso es la importancia de saber dónde estudió ese pastor que lidera esa iglesia. Si fue un instituto patito, va a enseñar puro cuá. Si usted me dice que porque no les enseñaron a hacer una teología exegética, ¿verdad? Y no les enseñaron lo que era la hermenéutica, y no sabe entonces predicar expositivamente. Si usted me dice, aquella persona estudió en el Instituto Bíblico Channel Island en Anaheim, le voy a decir, pues ni ese era instituto bíblico, ni el director era maestro bíblico. O sea, marca patito, entonces nada más hacía cuá. Entonces,
Sí, guiar el rebaño. el rebaño. ¿Verdad? Sí. Y si vamos a guiarlos por los senderos de Dios, o los vamos a guiar por los caminos como nuestros pueblos, ¿verdad? Llenos de piedras. Entonces, uno de los casualmente por eso caen en el error de que dice fuego, 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 pues ¿cuál fuego, verdad? Sí, ¿cuál fuego? Sí. A lo mejor se está refiriendo, es como están pensando en una forma. Es que cuando ellos tienen ese tipo de enseñanza, ellos quieren que todo sea sobrenatural. O sea, si yo no estudio la palabra, pero quiero que me venga por un milagro del Espíritu Santo que me revele a mí, o sea, sin yo tener que pasar tiempo acá. Entonces ellos dicen que venga fuego, 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 que venga y que venga. Pues ellos quieren recibir eso sin ningún esfuerzo. Entonces a eso se están refiriendo. Es como decir, hermano, cuando mucha gente dice es expresar, y lo escuchamos, pues, se escucha mucho en la radio española aquí, y dice, oh, Dios me dijo, Dios me habló. Oh, sí, Dios te habló y cómo lo compruebo. ¿Sí? No me puedes decir que el presidente te habló y cómo lo compruebo. Y cuando uno escucha eso, entonces yo lo primero que pienso, digo, oh, él tiene este tipo de teología, o sea, él tiene este tipo de enseñanza. O sea, sé diferenciar entre una cosa. En cuanto yo escucho hablar y digo, oh, él tiene este tipo de enseñanza, o sea, tiene otra teología. Pero eso no significa que no sea nuestro hermano en la fe. Él sigue siendo nuestro hermano en la fe. Ni lo vamos a criticar tampoco. Y dentro de todo lo que dice, estamos hablando de una persona en la radio, dentro de todo lo que dice, aunque tiene una teología equivocada, puede decir cosas que a mí me pueden ayudar. O sea, dice cosas que a mí me pueden ayudar. Entonces yo agarro las cosas buenas que a mí me ayudan y las cosas que están doctrinas torcidas, las desecho. Y eso es esa es la finalidad de los estudios estos, de que ustedes también puedan discernir eso, discernir ese tipo de enseñanzas. Tú dices que los hermanos, por ejemplo, los que estaban en la radio, que dices que, ok, son nuestros hermanos en la fe, porque tienen su teología es diferente, pero al fin y al cabo son hermanos en la fe, igual que nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a pensar, alguien cree en esto de que está esperando un bautizo diferente, está esperando el bautizo del Espíritu Santo, eso no le evita que sea ¿Cristiano? salvo. No, si él confiesa que cree, o sea, el Evangelio, que es cree en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces eso lo hace, o sea, hermanos en la fe. El hecho de que él todavía está esperando el bautismo del Espíritu Santo, entonces eso lo que le va a afectar es a él. A él le va a afectar en una forma de cómo se está proyectando, él cómo está pensando acerca de esa doctrina. Le va a afectar a él. Y si él enseña eso, entonces va a afectar a todos sus alumnos, a todos por igual. O sea, en eso es lo único que afectaría, ¿verdad? Pero ante el Señor, pues si ellos Sí, ante el Señor, si él ha creído en los hechos de nuestro Señor Jesucristo, que ese es el Evangelio, entonces son nuestros hermanos, porque ellos lo han confesado, ellos confiesan a Jesús como su Salvador, entonces son nuestros hermanos. Van a estar ahí.
por ejemplo, hablamos de la radio, pero también podemos hablar en el YouTube. Hay muchísimos mensajes de diferentes, de los que a usted le gusten. Entonces, una de las metas de aquí nuestra iglesia, de los pastores, de los líderes, es de que como muchos de nosotros estamos expuestos a la tecnología y en buen sentido queremos buscar más ayuda y vamos al internet, queremos en buena manera buscar ayuda, pero podemos encontrarnos con algunos programas, algunos que son distorsionados completamente en la fe, pero que nos gusta escucharlo porque queremos nosotros experimentar algo. Entonces ese es el peligro, que empiece a aceptar esa teología, empieza a aceptar eso y su manera de pensar se va distorsionando de la Biblia. Entonces siempre, usted me ha escuchado decir a mí que siempre que usted escuche algo, páselo a la luz de la Biblia. Páselo a la luz de la Biblia. Si usted escucha un programa y soy bonito, haga notas. Pregunte a ver si eso es bíblico o no es bíblico. Esa sería nuestra responsabilidad, tomando como ejemplo a los de Berea. O sea, Pablo, el apóstol, les estaba hablando. Sin embargo, ellos no le creían. Ellos tenían que ir a ¿qué? A mirar el libro, el Antiguo Testamento, a ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Sí. O sea, ok, lo último con Rosita y ya nos vamos. A mí lo que me ayuda a tener confianza, porque si a veces uno escucha, como dice mi hermana Sara ahí en la radio, ¿verdad? Y uno escucha cosas que a veces no es posible, ¿verdad? Pero a mí lo que me da paz y tranquilidad al escuchar eso es que tenemos un Dios tan poderoso y Dios nos ha pasado, como ustedes mismos nos han enseñado, Dios ya trazó nuestro camino, ¿verdad? Y Él está en control de todo. Entonces yo digo, si el Señor, Dios Todopoderoso, está en control de todo, Él nos va a dar conforme a lo que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esa es mi confianza en el Señor. Yo sé que su palabra es poderosa. Y si están dando su palabra va a ser la obra. Claro que va a haber palabra de hombre también, pero como dice, uno va a desechar lo que no es bueno y lo que viene del Señor, es con eso nos vamos a quedar. Y para mí eso ha sido una grande confianza, el saber que Él está en control de todo. Eso a mí me da Y ha tocado dos temas, dos puntos cruciales, y ya los hemos enseñado acá. Usted ha tocado la soberanía de Dios, pero tampoco no debemos, aunque Dios es soberano, el hombre tiene una responsabilidad. Entonces, sí, Dios es soberano y Él sabe lo que es bueno para mí, todo eso, pero no debemos de separar nuestra responsabilidad de discernir, de estudiar y discernir cuál es mi decisión, cuál es lo que yo debo de hacer. Escucho esto, pero mi obligación es estudiar esto, o sea, verlo esto. Entonces son dos puntos, soberanía de Dios, pero también responsabilidad humana. La Biblia nos habla de que nosotros como personas somos responsables por nuestros hechos, por lo que hacemos, por nuestras decisiones, y siempre debemos de separar soberanía de Dios, pero hay responsabilidad humana. Y me encanta lo que dice Hechos, Pedro, cuando dice ustedes, diciéndole al pueblo judío, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo, ustedes lo crucificaron, pero dentro de los planes de Dios, en la soberanía de Dios, así era, tenía que ser crucificado. Pero Pedro le está diciendo, ustedes fueron responsables, o sea, hay una responsabilidad. También Pablo, cuando va a Roma, en el barco que perece, también hay una responsabilidad. Dios le había dicho que no iba a perecer nadie, pero había una responsabilidad humana, nadie tenía que salir del barco. Entonces siempre la responsabilidad humana ahí está. Ya se nos pasó el tiempo, sí. Bien rapidito. Nada más, es que como dijiste eso, ¿verdad? Que, la persona que está en la radio está diciendo algo que no está correcto, pero es hermano en la fe, volviendo a ese tema.
Entonces la palabra de Dios también dice, hay de aquel que por su manera de ser, lo que dice o lo que hace que una persona caiga. Entonces quiere decir que no son nuestros hermanos en la fe. No, es que ese texto que tú estás citando es otro. O sea, ese texto está fuera de contexto en lo que tú lo estás diciendo. O sea, no te conviertas en piedra de tropiezo. O sea, está hablando precisamente de la salvación, porque no está tocando la salvación. Cuando está hablando de doctrinas, él no está tocando la salvación. Él está tocando otro tipo de enseñanzas que no son bíblicas. O sea, no está tocando la salvación. Sigue siendo nuestro hermano en la fe, porque él no está hablando de otra salvación. Él no está hablando de que tenemos que creer en obras para ser salvos. Si él, entonces sigue siendo nuestro hermano en la fe, en la salvación. Bueno, ya la última, Diego, y nos vamos, porque ya nos pasamos 5 minutos. Lo que tenemos que hacer es saber cómo separar las doctrinas primarias y las secundarias. Si estamos en acuerdo en las primarias, que es la Trinidad, la muerte, resurrección de Cristo, todo eso son nuestros hermanos. Sí. Si niegan la Trinidad, no son nuestros hermanos. Está. Si niegan la resurrección, no son nuestros hermanos. Esa es la clave. Ahora, voy a dar un ejemplo. Nuestros hermanos, los presbiterianos reformados o los luteranos reformados, muchos de nosotros aquí en la iglesia, si conocieran uno de esta denominación y aprendieran que ellos bautizan infantes, luego le dijéramos, oh, no son nuestros hermanos católicos ellos. Pero si de verdad nos entendemos y escuchamos la doctrina de ellos, sabemos que tenemos más en común en lo primario que en lo secundario. Y eso es lo que nos hace hermanos. Sí, y lo primario es la salvación, en quién hemos creído. Bueno, hermanos, se nos fue 5 minutos después, así que nada más tenemos 10 minutos de break.